Reconstruye tu realidad, deja atrás las barreras mentales y crea una nueva vida. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu subconsciente. Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes es como un ladrillo en la construcción de tu vida. Con cada idea, cada creencia y cada decisión, estás moldeando la realidad que experimentas día a día. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que algunos de esos ladrillos están dañados, de que ciertas creencias que llevas contigo en realidad están saboteando tu bienestar y limitando tu potencial? Esta es la esencia de este libro, ayudarte a reconocer y reconstruir las bases de tu realidad para que puedas dejar atrás las barreras mentales y crear una vida plena y auténtica. Cada uno de nosotros lleva dentro una mezcla de pensamientos, algunos conscientes y otros inconscientes, que moldean la manera en que interpretamos el mundo, nuestras relaciones y nuestras propias capacidades. Estas zonas erróneas o barreras mentales son patrones que se han formado a lo largo del tiempo, influenciados por experiencias, valores familiares y expectativas sociales. Sin darnos cuenta, hemos construido una realidad basada en esos patrones, una realidad que a veces nos mantiene atrapados en creencias que nos limitan, nos llenan de culpa o nos hacen sentir insuficientes. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En Reconstruye tu realidad, te invito a desafiar estos pensamientos, a cuestionar esas voces internas que te impiden avanzar y a romper con las ideas autolimitantes que, de forma silenciosa, han estado moldeando tu vida. A lo largo de estas páginas, descubriremos juntos cómo la libertad personal no es solo un ideal abstracto, es una habilidad que se construye, se desarrolla y se vive. Este libro está diseñado para guiarte a través de un proceso de autodescubrimiento y transformación. No es un manual para arreglarte ni una lista de deberías y no deberías. Es una invitación a abrir los ojos a tu propio poder, a descubrir el inmenso potencial que tienes de crear una vida auténtica, libre de las ataduras del pasado y las expectativas de los demás. Es un llamado a tomar las riendas de tus pensamientos, a liberar tu mente de creencias obsoletas y a reconstruir tu realidad con una visión renovada, basada en la libertad, la confianza y el amor propio. En cada capítulo, exploraremos un aspecto de estas barreras mentales y analizaremos cómo identificarlas y superarlas. Desde la trampa de la aprobación externa hasta la parálisis de la procrastinación, desentrañaremos las capas que impiden que tu verdadero yo se exprese. Pero no nos detendremos ahí. Este viaje va más allá del reconocimiento. Te proporcionaré herramientas prácticas, estrategias basadas en la psicología actual y ejercicios que te ayudarán a transformar tu mente de manera tangible y significativa. Cada paso en este camino hacia la libertad personal te llevará a descubrir algo más profundo sobre ti mismo y a soltar un poco más de aquello que te limita. Es un proceso de reconstrucción, pero también de autodescubrimiento y liberación. Así que respira profundamente y prepárate para embarcarte en un viaje de cambio. Lo que te espera es una vida sin barreras mentales, una vida donde tú decides qué pensar, cómo actuar y en qué creer. Con cada página que leas, estarás más cerca de esa versión de ti que puede crear, experimentar y vivir plenamente. Esta es tu oportunidad de reconstruir tu realidad desde la raíz y, finalmente, crear la vida que siempre has merecido. Capítulo 1. Rompiendo la barrera de la aprobación externa. Desde muy pequeños, se nos enseña a valorar la opinión de los demás. Aprendemos que nuestras acciones son buenas o malas en función de cómo reaccionan quienes nos rodean, padres, maestros, amigos y, eventualmente, la sociedad en general. Esta validación externa, que en un inicio nos ayuda a adaptarnos, puede convertirse en una barrera que condiciona nuestra identidad y nuestro valor propio. La aprobación externa, cuando se convierte en una necesidad constante, nos aleja de nuestra autenticidad y nos hace depender de una validación que está fuera de nuestro control. Nos lleva a vivir para agradar, a buscar constantemente la aceptación de los demás y, en el proceso, a perder contacto con nuestras verdaderas necesidades, deseos y aspiraciones. Entendiendo el origen de la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación nace del deseo de pertenencia y aceptación, que es una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, cuando este deseo se convierte en una necesidad,
afecta nuestra libertad personal y nuestra capacidad de tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos. A medida que crecemos, esta necesidad se transforma en una dependencia emocional, donde nuestro valor y autoestima se vuelven vulnerables a las opiniones externas. Desde el ámbito psicológico, esta necesidad de aprobación se relaciona con el concepto de autoestima condicional, es decir, el valor que nos damos a nosotros mismos depende de las opiniones y respuestas de los demás. Este tipo de autoestima es frágil, ya que cualquier crítica o rechazo externo se percibe como una amenaza directa a nuestra valía. Las consecuencias de vivir para agradar. La necesidad constante de aprobación nos lleva a tomar decisiones que no están alineadas con nuestro verdadero ser. Las consecuencias de vivir para agradar a los demás incluyen pérdida de autenticidad, nos adaptamos a las expectativas de otros, ignorando nuestros propios deseos y valores. Inseguridad y baja autoestima, nuestra autopercepción se basa en factores externos, lo que genera un ciclo de inseguridad y dependencia emocional. Parálisis en la toma de decisiones, cuando vivimos en función de lo que otros piensan, nos resulta difícil tomar decisiones sin dudar o sin sentir miedo al rechazo. Relaciones superficiales, la búsqueda de aprobación nos lleva a relaciones basadas en el deseo de agradar, en lugar de en la autenticidad y el respeto mutuo. Liberarse de la aprobación externa. Romper con esta barrera implica un proceso consciente de autodescubrimiento y construcción de una autoestima sólida. A continuación, te presento algunas estrategias para comenzar a liberarte de la necesidad de aprobación externa. 1. Reconoce y valida tus propias emociones. El primer paso es aprender a validar nuestras propias emociones y decisiones sin depender de la confirmación de los demás. Cuando tomes una decisión, pregúntate, ¿estoy actuando según lo que realmente quiero o estoy buscando la aprobación de alguien más? Este cuestionamiento te ayudará a distinguir entre tus propios deseos y la influencia de las expectativas externas. 2. Desarrolla una autoestima incondicional. La autoestima incondicional significa aceptar y valorar quién eres sin importar los logros, opiniones o circunstancias externas. Para desarrollar este tipo de autoestima, es útil recordar tus cualidades y logros personales, independientemente de cómo sean percibidos por otros. Haz una lista de tus fortalezas y talentos, y revisa esta lista regularmente para reforzar una imagen positiva de ti mismo. 3. Practica decir no. Decir no es una de las herramientas más poderosas para afirmar tu independencia emocional. Muchas veces, la necesidad de agradar nos lleva a aceptar compromisos o decisiones que no deseamos realmente. Aprender a decir no sin sentir culpa es un paso fundamental para liberarte de la aprobación externa y afirmar tus propios límites. 4. Reevalúa las relaciones que dependen de la aprobación. Reflexiona sobre aquellas relaciones en las que sientes una fuerte necesidad de aprobación. Pregúntate si estas relaciones te permiten ser tú mismo o si, por el contrario, te llevan a modificarte constantemente para ajustarte a las expectativas de los demás. Una relación auténtica permite que ambas personas se expresen libremente y se apoyen mutuamente, sin imponer expectativas o juicios. 5. Acepta que no puedes complacer a todos. Nadie puede satisfacer a todo el mundo, y esto es algo natural y válido. Aceptar que siempre habrá personas que no estén de acuerdo con tus decisiones o no aprueben tus elecciones es liberador. La verdadera libertad emocional surge cuando dejamos de depender de la aprobación de los demás y tomamos nuestras decisiones con base en nuestros propios valores. Transformar la necesidad de aprobación en aceptación propia. A medida que practiques estas estrategias, notarás que la necesidad de aprobación disminuye y que tu sentido de autovaloración comienza a fortalecerse. Este cambio te permite construir una realidad donde el valor que tienes no depende de la opinión de los demás, sino de tu propio sentido de aceptación y amor propio. El proceso de liberarse de la necesidad de aprobación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje de autoconocimiento y desarrollo personal, donde cada paso hacia la independencia emocional representa una conquista. Al final de este capítulo, te invito a reflexionar sobre tu relación con la aprobación externa y a tomar un compromiso personal para cultivar una vida basada en tu autenticidad, no en las expectativas de los demás. Este es el primer paso en la reconstrucción de tu realidad. Liberarte de la barrera de la aprobación externa te permitirá descubrir quién eres realmente, libre de ataduras y expectativas impuestas. A medida que avanzamos en este libro,
exploraremos otras barreras y limitaciones mentales que, al ser reconocidas y superadas, te acercarán más a la vida plena y auténtica que mereces. Capítulo 2. Superando el peso de la culpa y el resentimiento. La culpa y el resentimiento son dos emociones que a menudo nos anclan al pasado y nos impiden avanzar. La culpa surge cuando creemos que hemos hecho algo mal o que hemos fallado, mientras que el resentimiento aparece cuando sentimos que otros nos han hecho daño. Ambas emociones nos mantienen atrapados en un ciclo que drena nuestra energía y distorsiona nuestra perspectiva de la vida. En este capítulo, exploraremos cómo liberarnos de estas emociones y transformar su peso en un impulso hacia la libertad y el crecimiento personal. La culpa, entender y soltar su control. La culpa, en su forma saludable, puede ser una señal de que hemos actuado en contra de nuestros valores y nos invita a reflexionar y rectificar. Sin embargo, cuando la culpa se convierte en una emoción constante, pierde su función constructiva y se transforma en una barrera que afecta nuestra autoestima y nos hace dudar de nuestro propio valor. La culpa crónica suele estar relacionada con expectativas irrealistas, creencias perfeccionistas o una autocrítica severa. A menudo, es alimentada por la voz de la moral externa que adoptamos de otros, figuras de autoridad, familiares o normas sociales que nos dictan cómo deberíamos ser. Cuando seguimos permitiendo que estas voces dicten nuestras decisiones y emociones, damos poder a una culpa innecesaria que socava nuestra libertad emocional. Estrategias para liberarse de la culpa. 1. Redefine tus valores personales. Al evaluar de dónde provienen tus sentimientos de culpa, pregúntate si las expectativas que tienes de ti mismo realmente reflejan tus valores auténticos o si son estándares impuestos por otros. Alinear tus acciones con tus propios valores te ayudará a tomar decisiones sin cargar con el peso de la culpa. 2. Practica la autocompasión. La autocompasión es una herramienta fundamental para liberar la culpa. En lugar de juzgarte por tus errores, reconoce que todos cometemos equivocaciones y que estas forman parte del aprendizaje y el crecimiento. La autocompasión permite perdonarte y ver los errores como experiencias de las cuales puedes aprender. 3. Rectificar cuando sea necesario. Si la culpa se relaciona con una acción específica que afectó a alguien, da un paso para rectificar la situación. A veces, ofrecer una disculpa genuina puede ser una forma poderosa de liberación. Reconocer el impacto de tus acciones y buscar la reconciliación cuando sea posible alivia la carga emocional de la culpa. 4. Deja ir lo que no puedes cambiar. En muchos casos, la culpa se origina en situaciones pasadas que ya no puedes modificar. En estos casos, es importante recordar que lo hecho ya no se puede cambiar y que tu responsabilidad ahora es avanzar, tomando decisiones que estén alineadas con la persona que quieres ser. El resentimiento, como liberarse de las heridas del pasado. El resentimiento es una emoción que surge cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o que otros no han cumplido con nuestras expectativas. Este sentimiento no solo nos conecta al pasado, sino que también limita nuestra capacidad para construir relaciones genuinas y saludables en el presente. El resentimiento actúa como una prisión emocional en la que permitimos que el comportamiento de otros defina nuestro estado mental. Al mantenernos en el resentimiento, cedemos nuestro poder a quienes nos han lastimado, permitiendo que sus acciones sigan afectándonos, aunque ya no formen parte de nuestra vida. Liberarse del resentimiento significa recuperar ese poder y tomar el control de nuestras emociones. Estrategias para superar el resentimiento. 1. Acepta tus emociones sin juzgarte. Para liberar el resentimiento, primero es necesario reconocerlo sin culparte por sentirlo. Acepta que el resentimiento es una emoción natural y que todos hemos experimentado algún tipo de decepción. Al observar esta emoción sin juicio, comienzas a tomar distancia y a disminuir su intensidad. 2. Practica el perdón, aunque sea interno. El perdón no siempre implica reconciliación o restablecimiento de relaciones, es un acto que puedes hacer para liberarte. Perdonar significa aceptar que lo que sucedió es parte del pasado y que, al soltarlo, eliges no permitir que esa experiencia siga controlando tu presente. Al perdonar, recuperas la energía que antes estaba atrapada en el resentimiento. 3. Redefine tus expectativas. Muchos resentimientos provienen de expectativas no cumplidas. Pregúntate si estas expectativas eran realistas y si realmente dependían de la otra persona o de algo fuera de tu control. Al redefinir tus expectativas y ajustarlas a la realidad,
Aprendes a protegerte de futuras decepciones y a tomar decisiones basadas en lo que puedes controlar. 4. Enfócate en el presente y en tu crecimiento. El resentimiento se nutre del pasado. Por lo tanto, redirigir tu atención al presente y a tu propio crecimiento es una manera de sanar. En lugar de revivir lo que sucedió, busca actividades y metas que te motiven y te recuerden que el poder para construir una vida plena está en tus manos, transformando la culpa y el resentimiento en empoderamiento. Al trabajar en la liberación de la culpa y el resentimiento, comenzamos a transformar estas emociones en una fuente de empoderamiento. Cada vez que eliges liberarte de la culpa o dejas de alimentar el resentimiento, estás tomando decisiones conscientes que fortalecen tu independencia emocional y tu sentido de paz. Liberarse de estas barreras emocionales te permite vivir desde un lugar de autenticidad y libertad. Te ayuda a entender que las emociones difíciles no son eternas y que siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante ellas. Este acto de liberación emocional no solo aligera tu carga, sino que también te prepara para enfrentar la vida con una mentalidad abierta y resiliente. Este capítulo ha sido una invitación a soltar el peso del pasado y a tomar el control de tus emociones. Al dejar atrás la culpa y el resentimiento, abres el camino hacia una realidad donde el presente es tu principal foco y el crecimiento personal se convierte en tu guía. En los siguientes capítulos, continuaremos explorando otras barreras mentales que, al ser superadas, te permitirán crear una vida en armonía contigo mismo y libre de las cadenas del pasado. Capítulo 3. Liberándote del miedo al cambio y la zona de confort. El miedo al cambio es una de las barreras mentales más comunes que enfrentamos. La incertidumbre nos lleva a aferrarnos a lo conocido, incluso cuando esta familiaridad limita nuestro crecimiento. Aunque la zona de confort puede ofrecer una falsa sensación de seguridad, también actúa como un freno que impide alcanzar nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras. En este capítulo, exploraremos cómo superar este miedo y desarrollar la confianza para aventurarte más allá de lo seguro. La zona de confort, entender su atracción y sus limitaciones. La zona de confort se refiere al espacio psicológico donde nos sentimos seguros y en control. Es el lugar donde nuestras rutinas y hábitos no presentan grandes desafíos y donde rara vez nos sentimos en riesgo de fallar o experimentar incomodidad. Sin embargo, esta aparente tranquilidad tiene un costo. Cuanto más tiempo permanecemos en la zona de confort, más difícil se vuelve salir de ella y menos oportunidades tenemos de crecer y aprender. La psicología del cambio nos muestra que el cerebro tiende a evitar lo desconocido. Al enfrentar algo nuevo, se activa la amígdala, una parte del cerebro que regula las emociones y que interpreta lo incierto como una posible amenaza. Esta reacción genera miedo y ansiedad, llevándonos a rechazar lo nuevo y a preferir lo familiar. Entender que esta reacción es natural y no necesariamente una señal de peligro es el primer paso para comenzar a desarmar esta barrera. Las consecuencias de permanecer en la zona de confort. La zona de confort puede parecer inofensiva, pero permanecer en ella tiene varias consecuencias negativas que limitan nuestro potencial y satisfacción personal. Estancamiento personal. Sin desafíos, nuestras habilidades, creatividad y resiliencia se estancan. Dejamos de crecer y de aprender, lo cual reduce nuestro sentido de logro y propósito. Autoestima limitada. La autoestima se fortalece a través de experiencias en las que superamos el miedo y nos damos cuenta de nuestra capacidad de adaptación. Al evitar el cambio, no le damos a nuestra autoestima la oportunidad de desarrollarse. Dependencia de la estabilidad externa. Cuando evitamos el cambio, tendemos a buscar seguridad en factores externos, como un trabajo o una relación, en lugar de en nuestras propias habilidades y recursos internos. Pérdida de oportunidades. Al rechazar lo nuevo, cerramos la puerta a experiencias que podrían enriquecer nuestra vida y expandir nuestra perspectiva. Estrategias para superar el miedo al cambio. Superar el miedo al cambio no significa eliminarlo, sino aprender a enfrentarlo de manera constructiva. A continuación, se presentan algunas estrategias para abrazar el cambio con confianza y hacer de la exploración una parte natural de tu vida. 1. Cambia tu relación con la incomodidad. El cambio es, por naturaleza, incómodo. En lugar de ver esta incomodidad como algo negativo, comienza a considerarla como una señal de crecimiento. La incomodidad es una indicación de que estás expandiendo tus límites y aprendiendo algo nuevo. Cada vez que te enfrentes a una situación incómoda,
recuerda que ese sentimiento es temporal y que representa una oportunidad de desarrollo. 2. Da pequeños pasos fuera de tu zona de confort. El cambio no tiene que ser drástico para generar impacto. Empieza por dar pequeños pasos que te expongan a situaciones nuevas y desconocidas. Esto podría ser desde probar una actividad diferente, aprender algo nuevo o incluso cambiar la ruta habitual al trabajo. Estos pequeños actos de exploración fortalecen tu capacidad de adaptación y disminuyen la intensidad del miedo al cambio en situaciones más significativas. 3. Visualiza el cambio como una oportunidad de crecimiento. Nuestro cerebro suele interpretar el cambio como una amenaza, pero también puedes enseñarle a verlo como una oportunidad. Practica visualizar el resultado positivo que deseas lograr al enfrentar un cambio, en lugar de enfocarte en los posibles obstáculos. Este ejercicio de visualización ayuda a entrenar tu mente para asociar el cambio con beneficios en lugar de con riesgos. 4. Cultiva la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles y de aprender de ellas. Al cultivar esta habilidad, puedes enfrentar el cambio con mayor confianza, sabiendo que tienes los recursos emocionales y mentales necesarios para adaptarte. Practicar la gratitud, el autocuidado y el aprendizaje de los errores fortalece tu resiliencia, permitiéndote ver el cambio como un desafío manejable. 5. Rodéate de personas que abracen el cambio. Las personas en tu entorno influyen en tu percepción del cambio. Si te rodeas de personas que ven el cambio de manera positiva y que están dispuestas a desafiarse a sí mismas, su mentalidad puede ayudarte a ver el cambio como algo natural y enriquecedor. Participar en comunidades o grupos de aprendizaje también te expondrá a nuevas ideas y experiencias que expandirán tus horizontes. Transformar el miedo en curiosidad. El cambio se convierte en algo más manejable cuando sustituimos el miedo por curiosidad. En lugar de preguntarte qué pasará si fallo, intenta cambiar la pregunta ¿por qué puedo aprender de esta experiencia? Este cambio de mentalidad convierte el cambio en una oportunidad de descubrimiento, donde cada paso que das es una lección que te acerca a una versión más auténtica y realizada de ti mismo. La curiosidad también fomenta una actitud de apertura hacia lo desconocido. En lugar de anticipar lo peor, elige ver el cambio como una puerta a nuevas experiencias y conexiones. Este enfoque, aunque sencillo, permite que el cambio se sienta menos intimidante y más motivador, creando una zona de expansión. En lugar de limitarte a una zona de confort, puedes crear una zona de expansión. Esta es una mentalidad en la que aceptas y buscas activamente pequeñas experiencias que desafíen tus límites. La zona de expansión no se trata de vivir en riesgo constante, sino de permitirte crecer y probar cosas nuevas de manera regular y consciente. Cuando abrazas esta mentalidad, la idea de cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una parte natural de tu vida. Cada vez que te desafías a salir de la zona de confort, estás reconstruyendo tu realidad con una base de confianza y valentía. El miedo al cambio se disuelve y en su lugar surge una vida llena de posibilidades y experiencias enriquecedoras. Este capítulo te invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa el cambio en tu vida. Al superar el miedo a lo desconocido, abres espacio para una realidad más amplia, donde tus decisiones no están limitadas por el temor, sino motivadas por el deseo de crecimiento. En los siguientes capítulos, seguiremos explorando las barreras mentales que te impiden vivir plenamente y cómo superarlas para construir una vida que esté en sintonía con tus sueños y aspiraciones más profundos. Capítulo 4. De la procrastinación a la acción consciente. La procrastinación es una de las barreras más comunes y persistentes que frenan nuestro crecimiento personal y profesional. Es el acto de posponer decisiones y acciones importantes en favor de tareas menos relevantes o incluso triviales. Todos hemos experimentado la sensación de dejar algo para mañana o de esperar el momento perfecto para actuar. Pero el problema surge cuando esta tendencia se convierte en un hábito que limita nuestra capacidad de alcanzar nuestras metas y vivir plenamente. En este capítulo, exploraremos las raíces de la procrastinación, comprenderemos sus efectos en nuestra vida y, lo más importante, aprenderemos estrategias para superarla, transformando la inacción en una fuerza de impulso y avance. La psicología de la procrastinación. Procrastinar no es simplemente una falta de disciplina o una cuestión de pereza.
Las razones detrás de la procrastinación suelen ser más profundas y están relacionadas con la inseguridad, el perfeccionismo y el miedo al fracaso. La procrastinación es una respuesta emocional en la que evitamos enfrentar una tarea porque asociamos ese desafío con una incomodidad o una emoción negativa. La procrastinación puede manifestarse de diferentes formas, tales como el perfeccionismo. Cuando sentimos que una tarea debe ser ejecutada perfectamente, la presión por cumplir con ese estándar puede paralizarnos. Al retrasar la acción, evitamos enfrentar la posibilidad de no cumplir con nuestras propias expectativas. El miedo al fracaso. Las personas a menudo procrastinan cuando sienten que podrían fallar en una tarea importante. Retrasar la acción es una manera de evitar la incomodidad de enfrentarse a un posible fracaso. La falta de claridad o propósito. Cuando una tarea no tiene un propósito claro o no se conecta con nuestros valores, es más fácil evitarla. La procrastinación en estos casos suele indicar que nuestras metas no están alineadas con lo que realmente queremos. Las consecuencias de la procrastinación. Procrastinar puede parecer inofensivo en el corto plazo, pero cuando se convierte en un patrón, afecta muchas áreas de nuestra vida. Pérdida de oportunidades. Al postergar nuestras metas o tareas importantes, dejamos pasar oportunidades que podrían habernos acercado a nuestros sueños. Autoestima deteriorada. La procrastinación constante erosiona la confianza en nuestra capacidad para actuar y cumplir con nuestras propias promesas. Con el tiempo, esta falta de autoconfianza se convierte en una creencia limitante que afecta nuestra autoestima. Aumento del estrés y la ansiedad. Al retrasar tareas importantes, creamos una acumulación de responsabilidades que eventualmente lleva a niveles elevados de estrés y ansiedad, afectando nuestra salud mental. Círculo vicioso de inacción. La procrastinación se retroalimenta. Cuanto más postergamos una tarea, más difícil se vuelve enfrentarla. Este ciclo crea un hábito de inacción que se convierte en una barrera mental difícil de romper. Estrategias para transformar la procrastinación en acción. Superar la procrastinación no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de comprensión y de adoptar estrategias efectivas que nos permitan actuar de manera consciente y alineada con nuestras metas. A continuación, se presentan algunos métodos para transformar la procrastinación en acción consciente. 1. Define el propósito de tus metas. La procrastinación a menudo surge cuando una tarea parece poco significativa o desconectada de nuestros valores. Para combatir esto, es esencial conectar cada tarea con un propósito claro. Pregúntate, ¿por qué es importante para mí o cómo contribuye esta tarea a mis metas y mi bienestar? Al definir el propósito, encuentras motivación en la tarea misma y la necesidad de postergarla disminuye. 2. Divide las tareas en pasos pequeños. Una de las razones por las que procrastinamos es porque ciertas tareas nos parecen abrumadoras. Dividir una meta grande en pasos manejables permite abordar cada uno con más facilidad y menos resistencia. Por ejemplo, si tienes que escribir un informe, empieza por definir el tema, luego crea un esquema y continúa con el primer párrafo. Al dividir la tarea en partes pequeñas, reduces la sensación de abrumo y haces que cada acción se sienta alcanzable. 3. Usa la técnica del 5 minutos. Este enfoque consiste en comprometerte a trabajar en la tarea por solo 5 minutos. La idea es que, al reducir el compromiso inicial, eliminas la resistencia que provoca la procrastinación. Una vez que comienzas, es probable que continúes por más de 5 minutos, ya que la inercia de haber comenzado te llevará a seguir adelante. 4. Crea un entorno libre de distracciones. La procrastinación se alimenta de las distracciones. Crear un entorno que favorezca la concentración y minimice las interrupciones es esencial para mantenerte enfocado. Esto puede implicar desconectar el teléfono, cerrar aplicaciones no necesarias o elegir un lugar tranquilo para trabajar. Un ambiente propicio para la productividad aumenta tu disposición para actuar en lugar de postergar. 5. Practica la autoevaluación y el autocuidado. La procrastinación también puede ser una señal de que necesitas hacer una pausa o cuidar de tu bienestar. A veces, postergar una tarea no es tanto una falta de motivación como una falta de energía. Realiza autoevaluaciones periódicas y pregúntate si estás posponiendo algo porque necesitas descanso o porque tienes una barrera emocional que resolver. Reconocer tus necesidades emocionales y físicas te permitirá saber cuándo necesitas un descanso y cuándo es momento de actuar.
Transformar la inacción en una oportunidad de crecimiento. La procrastinación puede ser una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento. Cuando te das cuenta de que estás postergando algo, en lugar de juzgarte, explora qué emociones o pensamientos están detrás de esa inacción. Esta práctica de autoobservación transforma la procrastinación en una herramienta de aprendizaje sobre ti mismo y te permite descubrir patrones que puedes superar. Reforzar la autoconfianza a través de la acción. Cada vez que eliges actuar en lugar de procrastinar, estás reforzando tu confianza y aumentando tu habilidad para cumplir con tus compromisos. La acción es un motor de cambio que fortalece tu autoconfianza y te ayuda a desarrollar una imagen de ti mismo como alguien capaz y comprometido. Con cada pequeño paso que das, estás reconstruyendo tu realidad y redefiniendo la forma en que te enfrentas a los desafíos. Al final, la procrastinación es una barrera que puedes superar con autocompasión, propósito y estrategias efectivas. Este capítulo es una invitación a observar los momentos en que postergas algo no como fallos, sino como oportunidades para redirigir tu energía hacia la acción consciente. Al trabajar en tu relación con la procrastinación, estarás creando una vida en la que tus decisiones y tus metas se alineen y en la que cada día te acerques un poco más a la realización de tus sueños. En los próximos capítulos, seguiremos desentrañando otras barreras mentales y explorando cómo transformarlas en herramientas para construir la vida que realmente deseas. Capítulo 5. La independencia emocional y el arte de ser dueño de tus sentimientos. La independencia emocional es una habilidad fundamental para vivir con autenticidad y mantener el control sobre nuestra propia felicidad. Cuando dependemos de los demás para validar nuestros sentimientos o regular nuestras emociones, caemos en un ciclo en el que nuestra paz interior se ve afectada por el comportamiento, las opiniones o los estados de ánimo de quienes nos rodean. Ser emocionalmente independiente no significa aislarse, sino aprender a ser dueño de nuestras emociones y a encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar de nuestras relaciones sin depender emocionalmente de ellas. En este capítulo abordaremos el concepto de independencia emocional, exploraremos sus beneficios y ofreceremos herramientas prácticas para fortalecer tu capacidad de gestionar tus propias emociones y decisiones. ¿Qué es la independencia emocional? La independencia emocional es la habilidad de experimentar y gestionar nuestras emociones sin depender de la validación o de la aprobación de los demás. Es la capacidad de reconocer que nuestras emociones, aunque puedan verse influenciadas por el entorno, en última instancia son nuestra responsabilidad y elección. La independencia emocional nos permite construir una relación sólida con nosotros mismos, en la que nuestro bienestar no esté condicionado a la aceptación externa. Este estado de independencia no significa que dejemos de conectar o de empatizar con los demás, simplemente implica que nuestras emociones y nuestra felicidad no dependen de ellos. La independencia emocional permite que nuestras relaciones se construyan sobre un equilibrio sano y mutuo, donde cada persona es responsable de su bienestar emocional. Los beneficios de ser emocionalmente independiente. Lograr la independencia emocional ofrece múltiples beneficios, tanto en la relación con uno mismo como en las relaciones con los demás. Fortalece la autoestima. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, construyes una imagen de ti mismo basada en tus propios valores y habilidades, en lugar de en las expectativas ajenas. Reduce el miedo al rechazo. La independencia emocional nos ayuda a no temer la desaprobación de los demás, ya que sabemos que nuestra paz y nuestro valor no dependen de ellos. Esto nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. Fomenta relaciones equilibradas. Las relaciones con personas emocionalmente independientes suelen ser más saludables, ya que no están basadas en la necesidad ni en la dependencia, sino en el respeto y la libertad. Aumenta la resiliencia. La independencia emocional facilita que te recuperes de las adversidades y enfrentes los cambios de la vida con mayor estabilidad. Al no depender de las circunstancias externas, mantienes un núcleo interno de calma y equilibrio. Estrategias para desarrollar la independencia emocional. Desarrollar la independencia emocional requiere práctica, autoconocimiento y la voluntad de asumir la responsabilidad de nuestras emociones. A continuación, te comparto algunas estrategias para fortalecer esta habilidad. 1. Reconoce tus emociones sin juzgarlas. El primer paso hacia la independencia emocional es aceptar y validar tus emociones. En lugar de culpar a otros o de juzgarte a ti mismo por sentirte de una manera particular, aprende a observar tus emociones con curiosidad y aceptación.
Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta emoción sobre mí mismo? Esta práctica de autoconciencia te permite asumir la responsabilidad de tus sentimientos sin proyectarlos en los demás. 2. Evita la comparación. Compararse con los demás suele llevarnos a depender de la validación externa para sentirnos bien. Al centrarte en tus propios valores y metas en lugar de en los logros o el reconocimiento de los demás, fortaleces tu autoestima y reduces la necesidad de aprobación. Recuerda que cada persona tiene un camino único y que la verdadera satisfacción proviene de vivir alineado con tus propios valores y objetivos. 3. Practica la autoafirmación. La autoafirmación es una técnica que te permite reforzar tu independencia emocional mediante el reconocimiento de tus cualidades y logros. Dedica unos minutos al día para recordar tus fortalezas y para afirmar tu valor. Esta práctica ayuda a construir una base interna de seguridad y confianza, evitando que busques constantemente validación en los demás. 4. Desarrolla tu propio sistema de valores. Cuando basas tus decisiones en un conjunto de valores propios, te vuelves menos vulnerable a la influencia externa. Reflexiona sobre lo que realmente importa para ti y establece un sistema de valores que guíe tus decisiones. Al vivir de acuerdo con estos valores, te aseguras de que tus acciones y emociones estén alineadas contigo mismo, en lugar de depender de las opiniones ajenas. 5. Aprende a decir no sin culpa. La capacidad de decir no es fundamental para la independencia emocional. Al aprender a rechazar situaciones o compromisos que no se alinean con tus deseos o necesidades, refuerzas tu autonomía y te permites priorizar tu bienestar. Practicar el no sin culpa es una forma de honrar tus propios límites y de recordar que tienes el derecho a decidir qué es lo mejor para ti. El poder de tomar responsabilidad emocional. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones es el núcleo de la independencia emocional. Esto implica dejar de culpar a otros por lo que sentimos y aceptar que nuestras reacciones son elecciones que hacemos, consciente o inconscientemente. En lugar de permitir que las circunstancias externas determinen cómo nos sentimos, la responsabilidad emocional nos da el poder de decidir cómo reaccionar y de cultivar un sentido de paz y equilibrio. La independencia emocional se construye al recordar que las personas a nuestro alrededor no son responsables de nuestra felicidad, ni nosotros de la de ellos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir cómo responder y cómo sentirse, sin dejar que las expectativas o los comportamientos de los demás alteren nuestra paz interna, fortaleciendo la autonomía emocional en las relaciones. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo y en la aceptación de que cada persona es responsable de su propia felicidad. Al cultivar la independencia emocional, creas un espacio en el que puedes relacionarte sin caer en la dependencia emocional. Esto te permite amar y apoyar a los demás sin perder tu sentido de identidad ni comprometer tu paz interna. A medida que practiques la independencia emocional, descubrirás que tus relaciones ganan en autenticidad. Ser emocionalmente independiente no significa no necesitar a otros, sino poder elegir con quién compartir tu vida sin sentir que dependes de esa persona para estar bien. Esta libertad te permite construir vínculos que no están basados en la necesidad, sino en el deseo genuino de conectar y compartir, convirtiéndote en el dueño de tus emociones. La independencia emocional es una práctica constante y consciente. Cada vez que elijas asumir la responsabilidad de tus emociones, cada vez que decidas no reaccionar ante las opiniones de los demás y cada vez que te recuerdes que tu paz interior está en tus manos, estarás fortaleciendo tu autonomía emocional. Este capítulo es una invitación a convertirte en el dueño de tus emociones y a liberarte de la dependencia emocional. Al desarrollar esta independencia, no solo te permites vivir con mayor libertad, sino que también creas una vida en la que tus emociones están alineadas con tu autenticidad y tus decisiones. En los próximos capítulos, continuaremos explorando otras barreras mentales y cómo superarlas para construir una vida que sea reflejo de tu verdadera esencia. Capítulo 6. Rompiendo las creencias limitantes y redefiniendo tu potencial. Las creencias limitantes son ideas y percepciones que mantenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo, y que restringen nuestro desarrollo y nuestra capacidad de alcanzar el éxito y la felicidad. Estas creencias, aunque a menudo invisibles, ejercen un control poderoso sobre nuestras decisiones y acciones. Nos convencen de que no somos capaces, de que no merecemos ciertas experiencias o de que el cambio es imposible.
Para construir una vida plena, es fundamental identificar y romper con estas creencias limitantes y reemplazarlas con una mentalidad de crecimiento y empoderamiento. En este capítulo, exploraremos el origen de las creencias limitantes, cómo reconocerlas y técnicas efectivas para transformarlas y abrirnos a nuevas posibilidades. El origen de las creencias limitantes. Las creencias limitantes se desarrollan a partir de experiencias pasadas, mensajes recibidos durante la infancia, influencias culturales y sociales, y conclusiones que sacamos en momentos de vulnerabilidad o dolor. A menudo, adoptamos estas creencias sin cuestionarlas, basándonos en las opiniones de figuras de autoridad, la sociedad o experiencias aisladas que nos dejaron una impresión fuerte. Estas creencias actúan como filtros mentales que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Si, por ejemplo, alguien crece con la creencia de que no es lo suficientemente bueno, esa idea afectará su autoestima, su capacidad de asumir riesgos y, en última instancia, su calidad de vida. La buena noticia es que las creencias limitantes, aunque profundamente arraigadas, pueden identificarse y cambiarse. Identificando tus creencias limitantes. El primer paso para liberar tu potencial es identificar cuáles son las creencias que te limitan. A continuación, te presento algunas preguntas que pueden ayudarte a descubrir estas creencias. ¿Qué pensamientos negativos surgen cuando te enfrentas a un desafío? ¿Tienes alguna creencia sobre tus capacidades o habilidades que te impide intentar cosas nuevas? ¿Qué historias te cuentas a ti mismo cuando experimentas miedo, rechazo o fracaso? ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás estancado o bloqueado? Responder estas preguntas te permitirá observar patrones de pensamiento recurrentes que, al ser identificados, pueden ser trabajados y transformados. Ejemplos de creencias limitantes comunes. Algunas creencias limitantes comunes incluyen: no soy lo suficientemente bueno para lograrlo. El éxito está reservado para otros, no para mí. No merezco amor ni felicidad. Si fracaso, eso significa que no soy capaz. Cambiar es difícil y no es para mí. Estas creencias suelen basarse en generalizaciones y suposiciones sin fundamento. Reconocerlas es el primer paso para liberarte de su influencia y construir una vida más alineada con tus verdaderas capacidades. Estrategias para romper las creencias limitantes. Para romper con las creencias limitantes y desarrollar una mentalidad de crecimiento, puedes emplear las siguientes estrategias. 1. Cuestiona la veracidad de tus creencias. Pregunta a tus creencias limitantes: ¿realmente es cierto? ¿En qué pruebas objetivas se basa esta creencia? Al observar tus creencias desde una perspectiva crítica, es probable que descubras que carecen de fundamento. Por ejemplo, si crees que no eres lo suficientemente bueno, busca experiencias y logros que demuestren lo contrario. Al reunir pruebas en contra de la creencia limitante, empiezas a debilitar su control sobre ti. 2. Reemplaza tus creencias con afirmaciones positivas. Una vez que identificas una creencia limitante, trabaja en reemplazarla con una afirmación positiva y realista que apoye tu crecimiento. Si, por ejemplo, una creencia limitante es no soy capaz de lograr mis metas, reemplázala por una afirmación como tengo la capacidad de aprender y de alcanzar mis objetivos. Practica estas afirmaciones diariamente, reforzando la nueva creencia hasta que comience a formar parte de tu mentalidad. 3. Visualiza tu futuro sin limitaciones. La visualización es una herramienta poderosa para liberarte de creencias limitantes. Imagina cómo sería tu vida si no estuvieras condicionado por esa creencia. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué decisiones tomarías? La práctica de visualizarte sin estas barreras te permite empezar a ver tu vida desde una perspectiva libre y llena de posibilidades. 4. Rodéate de personas que fomenten el crecimiento. El entorno influye en nuestras creencias. Si te rodeas de personas que apoyan tu desarrollo y que creen en el crecimiento personal, su mentalidad positiva puede ayudarte a desafiar tus propias limitaciones. Busca amigos, mentores o comunidades que valoren el cambio y que te animen a alcanzar tu máximo potencial. 5. Actúa a pesar de tus creencias limitantes. Las creencias limitantes suelen perder poder cuando nos atrevemos a actuar en su contra. Incluso si todavía tienes dudas, atrévete a dar el primer paso hacia tus objetivos. Cada vez que tomas acción, le demuestras a tu mente que eres capaz y que esa creencia limitante no tiene razón de ser.
Esta práctica constante te ayuda a debilitar la creencia y a fortalecer tu confianza. La transformación hacia una mentalidad de crecimiento. Una vez que empiezas a desafiar y a romper tus creencias limitantes, te abres a la posibilidad de desarrollar una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades, talentos y capacidades pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Esta mentalidad nos permite ver el cambio como una oportunidad y nos ayuda a encontrar el aprendizaje en cada desafío. La mentalidad de crecimiento fomenta la resiliencia, la curiosidad y la autoconfianza. En lugar de ver el fracaso como una señal de insuficiencia, lo interpretas como una oportunidad para aprender y mejorar. Adoptar esta mentalidad te permite reconstruir tu realidad desde un lugar de apertura y confianza en tu capacidad para superar cualquier obstáculo, construyendo una nueva realidad sin barreras. A medida que reemplazas tus creencias limitantes con pensamientos de empoderamiento y posibilidades, comienzas a construir una realidad en la que eres libre de explorar, crecer y realizar tus sueños. Esta nueva realidad está basada en la comprensión de que tus pensamientos y creencias pueden transformarse y que eres el arquitecto de tu vida. Este capítulo es una invitación a reescribir la historia que te cuentas a ti mismo. Al desafiar y desmantelar tus creencias limitantes, estás tomando el control de tu vida y creando un camino de libertad y posibilidades. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo aplicar esta mentalidad de crecimiento en cada área de tu vida, y cómo utilizar el poder de tus pensamientos para construir una realidad que refleje todo tu potencial y autenticidad. Capítulo 7. Viviendo en el presente y liberándote del pasado. La vida en el presente es una experiencia de plenitud y autenticidad. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo emocional y mental atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Este hábito de vivir fuera del presente limita nuestra capacidad de disfrutar de lo que realmente importa y nos aleja de la paz interior. En este capítulo, exploraremos cómo liberarnos de las ataduras del pasado, dejar de proyectar en exceso el futuro y aprender a vivir plenamente en el aquí y ahora. La carga del pasado, como el apego a las experiencias pasadas, nos limita. Nuestro pasado nos ha formado, y muchas de nuestras creencias y emociones se han desarrollado a partir de experiencias pasadas. Sin embargo, cuando nos aferramos a los recuerdos de una manera que afecta negativamente nuestro presente, el pasado se convierte en una carga. Podemos sentirnos atrapados en errores que cometimos, en traumas emocionales o en decepciones. Aunque estos eventos ya no existen en el tiempo presente, sus efectos siguen impactándonos si no aprendemos a liberarnos de ellos. Aferrarse al pasado puede manifestarse de varias maneras. Arrepentimiento y remordimiento, nos centramos en lo que podría haber sido o en lo que deberíamos haber hecho, lo cual nos impide avanzar. Rencor o resentimiento, nos mantenemos atrapados en emociones negativas hacia quienes nos hicieron daño, lo cual limita nuestra capacidad para sanar y confiar. Autoidentificación con errores y fracasos, nos definimos por los errores del pasado, desarrollando una imagen de nosotros mismos basada en fallos y pérdidas. Vivir en el pasado puede convertirse en un obstáculo que nos impide ver el presente como una oportunidad de renovación. Es posible soltar la carga del pasado, y al hacerlo, abrimos espacio para la libertad y la paz interior. El futuro como fuente de ansiedad, preocupación y control. Por otro lado, la preocupación constante por el futuro es una fuente común de ansiedad. A menudo proyectamos en el futuro temores y escenarios catastróficos que aún no han ocurrido y que quizás nunca sucedan. La ansiedad por el futuro se basa en la necesidad de control, en la creencia de que si nos anticipamos a cada posible resultado, podremos protegernos de lo inesperado. Sin embargo, este enfoque nos roba la tranquilidad y nos impide disfrutar de lo que el presente tiene para ofrecer. La preocupación excesiva por el futuro suele derivar en parálisis por análisis. Nos quedamos atrapados en la planificación y en los y sí, sin tomar acción en el presente. Miedo a lo desconocido. Vemos el futuro como una amenaza en lugar de como una posibilidad, lo cual limita nuestra capacidad para explorar y asumir riesgos. Falta de apreciación por el presente. Al concentrarnos en lo que podría ocurrir, dejamos de disfrutar y valorar lo que ya tenemos. La práctica de la atención plena, mindfulness. Vivir en el presente significa aprender a experimentar la vida tal como es en este momento. La práctica de la atención plena,
mindfulness, nos permite conectar con el aquí y ahora, sin juzgar ni interpretar lo que sentimos. La atención plena consiste en observar nuestras experiencias, pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos, lo que facilita la liberación de la carga del pasado y la preocupación por el futuro. Para comenzar a practicar la atención plena, prueba estos ejercicios. 1. Respira conscientemente. Dedica unos minutos cada día a concentrarte en tu respiración. Siente el aire entrar y salir de tus pulmones. Esta simple práctica te ayuda a regresar al momento presente y a calmar la mente. 2. Observa tus pensamientos sin juzgar. Cuando surjan pensamientos sobre el pasado o el futuro, obsérvalos sin reaccionar. Recuerda que son solo pensamientos, no realidades. Esta perspectiva te permite reducir su influencia sobre tu estado emocional. 3. Encuentra pequeños momentos de gratitud. Cada día, identifica 3 cosas por las que estés agradecido en el momento presente. Este ejercicio te ayuda a enfocarte en lo positivo de la vida y a disfrutar de lo que ya tienes. Liberarse del pasado a través del perdón y la aceptación. La aceptación y el perdón son 2 herramientas poderosas para liberarnos de las heridas del pasado. Aceptar significa reconocer que no podemos cambiar lo que ocurrió, pero que sí podemos decidir cómo afecta nuestro presente. Cuando aceptamos el pasado, dejamos de intentar reescribirlo y nos liberamos de la frustración y el dolor que conlleva esa lucha. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es esencial para soltar las experiencias dolorosas. Perdonar no significa justificar acciones incorrectas, sino liberarnos de la carga emocional que esas acciones producen. Al practicar el perdón, dejamos de permitir que el pasado controle nuestro presente y damos un paso hacia la libertad emocional, construyendo una relación saludable con el futuro. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro, significa no estar obsesionado con él. Una relación saludable con el futuro implica planificar con claridad, pero también confiar en nuestra capacidad de adaptarnos y resolver cualquier situación que se presente. En lugar de preocuparnos por todos los detalles posibles, la clave es definir una visión clara y confiar en el proceso. Practica la gratitud por el presente y visualiza el futuro desde un lugar de esperanza y curiosidad, en lugar de miedo. Recuerda que puedes prepararte sin obsesionarte y que la vida tiene una manera de sorprendernos con oportunidades que no habíamos anticipado. Al liberar el control excesivo, nos permitimos fluir y adaptarnos a los cambios. La libertad de vivir en el aquí y ahora. Vivir en el presente nos devuelve una libertad que no encontramos en ningún otro lugar. Cuando dejamos de aferrarnos al pasado y de preocuparnos excesivamente por el futuro, descubrimos que el presente es el único momento en el que tenemos el poder de actuar y de disfrutar plenamente. Vivir en el aquí y ahora nos permite experimentar la vida de forma auténtica, apreciar cada momento y construir una existencia más consciente y enriquecedora. Este capítulo ha sido una invitación a soltar el pasado, a encontrar paz con lo que ha sido y a ver el futuro como una oportunidad, no como una amenaza. En los próximos capítulos, continuaremos explorando cómo transformar otras barreras mentales que limitan nuestro bienestar, para que podamos construir una vida plena y auténtica, basada en el poder del momento presente. Capítulo 8. La autoaceptación como pilar de una vida plena. La autoaceptación es un aspecto fundamental de nuestro bienestar emocional y psicológico. Se trata de aprender a aceptarnos plenamente, con nuestras fortalezas y debilidades, y a reconocer que somos valiosos y suficientes tal como somos. Sin embargo, muchas personas luchan por lograr la autoaceptación, especialmente en una sociedad que enfatiza la perfección y que constantemente nos impulsa a compararnos con los demás. En este capítulo, exploraremos la importancia de la autoaceptación y cómo cultivar una relación de amor y respeto con uno mismo. ¿Qué es la autoaceptación? La autoaceptación es la capacidad de abrazarnos a nosotros mismos sin condiciones. Esto significa aceptar cada aspecto de nuestro ser, incluso aquellas partes que consideramos imperfectas o que quisiéramos cambiar. No se trata de resignarse a nuestras limitaciones, sino de reconocer y aceptar la realidad de quienes somos en este momento, lo cual nos permite tomar decisiones de mejora desde un lugar de compasión y autoconocimiento. Cuando practicamos la autoaceptación, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a ver nuestras experiencias, decisiones y emociones como parte de nuestro proceso de crecimiento.
La autoaceptación nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos permite construir una base sólida de autoestima y amor propio. Los obstáculos para la autoaceptación. Muchos factores pueden obstaculizar nuestra capacidad para aceptarnos a nosotros mismos, tales como críticas internas, las creencias negativas sobre nosotros mismos y la autocrítica constante minan nuestra autoestima y nos hacen sentir insuficientes. Comparación social, la comparación con los demás, especialmente en el contexto de las redes sociales, genera insatisfacción y nos lleva a sentir que no somos suficientes. Perfeccionismo, la expectativa de ser perfectos o de no cometer errores genera una presión constante que hace que la autoaceptación parezca inalcanzable. Experiencias pasadas. Las experiencias de rechazo o crítica en el pasado pueden crear una imagen negativa de nosotros mismos y hacer que dudemos de nuestro valor. Reconocer estos obstáculos es el primer paso para desmantelarlos y desarrollar una relación sana con nosotros mismos. La autoaceptación no es un objetivo que se logre de la noche a la mañana, sino una práctica continua de autocompasión y autoconocimiento. Estrategias para cultivar la autoaceptación. Desarrollar la autoaceptación requiere un esfuerzo consciente y una disposición para conocernos a profundidad. Aquí te presento algunas estrategias que pueden ayudarte a fortalecer esta habilidad. 1. Practica la autocompasión. La autocompasión implica tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. En lugar de criticarnos duramente por los errores, la autocompasión nos permite aceptar nuestras imperfecciones con compasión y sin juicio. Recuerda que, al igual que todos, eres un ser humano en constante aprendizaje y que cometer errores es parte del crecimiento. 2. Reconoce tus logros y fortalezas. Enfócate en tus logros y en tus cualidades positivas en lugar de centrarte únicamente en tus defectos o áreas de mejora. Haz una lista de tus logros, habilidades y cualidades que admiras en ti mismo. Revisar esta lista regularmente refuerza la autoaceptación y te ayuda a construir una imagen positiva y equilibrada de quién eres. 3. Evita la comparación con los demás. La comparación es una trampa que nos aleja de la autoaceptación. En lugar de comparar tu vida con la de los demás, enfócate en tu propio viaje y en tu progreso personal. Recuerda que cada persona tiene su propio camino y sus propios desafíos, y que lo importante es concentrarte en tus propias metas y crecimiento. 4. Acepta tus emociones sin juzgarlas. Aceptar nuestras emociones es parte de aceptarnos a nosotros mismos. Aprende a observar tus emociones sin juzgarlas ni intentar reprimirlas. Cada emoción que experimentas es una parte válida de tu ser y te brinda información sobre lo que valoras y necesitas. Al aceptar tus emociones, aprendes a escucharte y a respetarte. 5. Rompe con el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los mayores enemigos de la autoaceptación, ya que nos hace sentir que nunca somos suficientes. Recuerda que nadie es perfecto y que la perfección es un ideal inalcanzable. Permítete cometer errores y verlos como oportunidades de aprendizaje en lugar de fracasos. La imperfección es una parte esencial de la experiencia humana. La autoaceptación como base para el crecimiento. La autoaceptación no significa conformarse o renunciar a mejorar. Al contrario, es el punto de partida para un crecimiento genuino y sostenible. Cuando te aceptas plenamente, estás en una posición de claridad y serenidad desde la cual puedes tomar decisiones de cambio sin sentirte obligado o presionado a ser alguien diferente. La autoaceptación te permite crecer desde un lugar de amor propio, en lugar de desde la autocrítica o el rechazo. Este enfoque te brinda la libertad de explorar tu potencial sin miedo al fracaso, ya que sabes que, independientemente de los resultados, tu valor no está en juego. La autoaceptación te fortalece emocionalmente y te ayuda a construir una vida alineada con tus deseos y aspiraciones genuinas. La práctica de la apreciación por uno mismo. Un ejercicio poderoso para fortalecer la autoaceptación es la práctica de la autoapreciación. Dedica unos minutos cada día para apreciar algo de ti mismo, ya sea una cualidad, un logro, una buena acción o incluso una característica que antes veías como una debilidad. Este acto de reconocimiento constante te ayudará a desarrollar una relación más amorosa contigo mismo. El camino hacia la plenitud. La autoaceptación es un camino que te lleva hacia la plenitud. Al aceptarte a ti mismo, te liberas de la presión de cumplir con expectativas ajenas y creas un espacio interno de paz y autenticidad.
Este proceso de aceptación te permite vivir una vida más equilibrada y satisfactoria, basada en el respeto y el amor propio. Este capítulo es una invitación a verte como un ser valioso y digno, no a pesar de tus imperfecciones, sino precisamente por ellas. La autoaceptación es la clave para construir una vida libre de comparaciones y llena de autenticidad y propósito. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo esta base de autoaceptación te permitirá enfrentar la vida con una confianza renovada y construir relaciones más sanas y equilibradas. Capítulo 9. La confianza en uno mismo y el poder de creer en tus capacidades. La confianza en uno mismo es la base sobre la que se construyen nuestras decisiones, acciones y relaciones. Cuando confiamos en nuestras capacidades, nos sentimos capaces de enfrentar los desafíos, asumir riesgos y persistir en el camino hacia nuestras metas. Sin embargo, la falta de confianza puede convertirse en una barrera que limita nuestro potencial y nos mantiene atrapados en la inseguridad. En este capítulo, exploraremos qué significa verdaderamente confiar en uno mismo y cómo fortalecer esta confianza para vivir con mayor propósito y determinación. ¿Qué es la confianza en uno mismo? La confianza en uno mismo es la creencia de que somos capaces de manejar las situaciones que enfrentamos y de alcanzar nuestras metas. No se trata de creer que nunca fallaremos, sino de confiar en nuestra habilidad para adaptarnos y aprender de cada experiencia, incluso de los errores. La confianza en uno mismo no surge de logros externos, es un sentimiento interno de valía y seguridad en nuestras propias capacidades que nos permite actuar con convicción. La verdadera confianza no requiere perfección ni reconocimiento externo. Es la certeza de que somos lo suficientemente fuertes, resilientes y capaces de enfrentar cualquier situación. Esta mentalidad nos permite explorar nuestro potencial y asumir los riesgos necesarios para crecer y alcanzar nuestras aspiraciones. Los obstáculos que minan la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo puede verse debilitada por varios factores. Entre los obstáculos más comunes están la autocrítica excesiva. Juzgarnos duramente por cada error y minimizar nuestros logros nos hace sentir que nunca somos suficientes. El miedo al fracaso. Ver el fracaso como una amenaza nos lleva a evitar situaciones que impliquen algún riesgo, impidiendo que exploremos nuestro potencial. Las creencias limitantes, ideas negativas sobre nuestras habilidades y posibilidades limitan nuestra autopercepción y nos impiden actuar con confianza. El perfeccionismo, la necesidad de cumplir con estándares irrealistas genera inseguridad y refuerza la creencia de que no somos capaces o valiosos. Superar estos obstáculos es fundamental para construir una confianza interna que nos permita avanzar con determinación y sin depender de la validación externa. Estrategias para fortalecer la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo no es una cualidad que se obtiene de la noche a la mañana, es una habilidad que se cultiva a través de la práctica y el compromiso. Aquí tienes algunas estrategias para fortalecer esta confianza y liberar todo tu potencial. 1. Acepta el error como parte del aprendizaje. Uno de los mayores obstáculos para la confianza es el miedo al fracaso. Sin embargo, cada error es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Cuando aprendes a ver el fracaso como una experiencia valiosa en lugar de una amenaza, te das permiso para intentar cosas nuevas sin temor a equivocarte. Acepta que el aprendizaje es un proceso continuo y que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a tu desarrollo. 2. Establece metas realistas y logrables. Dividir tus metas en pasos alcanzables es una excelente forma de construir confianza. Cuando logramos pequeños objetivos, generamos una sensación de logro que fortalece nuestra autoestima. Cada paso que completes te acercará más a tu meta y te recordará que eres capaz de avanzar, incluso si el proceso es gradual. 3. Practica la afirmación positiva. Las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa para reemplazar pensamientos negativos con una mentalidad de empoderamiento. Dedica unos minutos cada día a recordarte tus habilidades, tus logros y tus cualidades. Las afirmaciones, cuando se repiten con constancia, ayudan a reprogramar la mente y a construir una imagen positiva de uno mismo. 4. Rodéate de personas que te apoyen. El entorno tiene un gran impacto en nuestra autopercepción. Rodéate de personas que valoren y apoyen tus esfuerzos y que crean en tu potencial.
Las relaciones que fomentan el crecimiento y la confianza te ayudarán a desarrollar una imagen de ti mismo más positiva y te recordarán que eres capaz de lograr grandes cosas. 5. Toma acción, aunque sea con inseguridad. La confianza se fortalece a través de la acción. Incluso si sientes dudas, dar el primer paso es un acto de valentía que construye confianza. La inacción refuerza la inseguridad, mientras que cada acción que tomas, sin importar el resultado, es una muestra de que eres capaz de enfrentar tus miedos y avanzar. Con el tiempo, tomar acción se convierte en una fuente natural de autoconfianza, construyendo una relación sólida con uno mismo. La confianza en uno mismo se fortalece a medida que construimos una relación sana y solidaria con nosotros mismos. Al desarrollar una relación en la que nos valoramos y respetamos, nos damos permiso para explorar y descubrir lo que realmente somos capaces de hacer. Esta relación nos recuerda que no estamos limitados por las opiniones de los demás o por los errores del pasado. Somos libres de avanzar y de crear una vida llena de propósito. Parte de esta relación es aprender a reconocernos como seres en constante cambio. Nuestra confianza en nosotros mismos puede fluctuar, pero al comprometernos a fortalecernos continuamente, podemos construir una base sólida que nos permita navegar los altibajos con resiliencia y seguridad, transformando la autoduda en potencial. La autoduda es una emoción natural y común, pero no tiene por qué definirnos. Al aprender a observar y gestionar la autoduda en lugar de identificarnos con ella, podemos transformarla en una herramienta que nos impulsa a crecer. La clave es reconocer que las dudas son solo pensamientos y que no determinan nuestro verdadero potencial. Cada vez que superas una barrera o das un paso adelante a pesar de tus dudas, estás cultivando confianza. Este proceso de autoconquista no solo fortalece tu autopercepción, sino que también te demuestra que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. El camino hacia una vida plena y confiada. La confianza en uno mismo es una fuerza transformadora. Cuando creemos en nuestras capacidades, nos abrimos a nuevas experiencias y desarrollamos una vida en la que podemos crecer y prosperar. Esta confianza nos permite perseguir nuestras metas, enfrentar los desafíos con serenidad y ver cada obstáculo como una oportunidad para fortalecernos. Este capítulo es una invitación a cultivar y fortalecer la confianza en ti mismo, a construir una relación sólida contigo y a reconocer tu inmenso potencial. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo aplicar esta confianza en nuestras interacciones y en nuestra vida diaria para construir una realidad auténtica y satisfactoria. Capítulo 10. Construyendo relaciones auténticas y saludables. Las relaciones auténticas y saludables son una fuente fundamental de bienestar y crecimiento personal. Estar rodeado de personas que nos apoyan, nos inspiran y nos respetan es un factor crucial para vivir con plenitud. Sin embargo, crear relaciones verdaderas no siempre es sencillo, ya que implica vulnerabilidad, respeto mutuo y una comunicación sincera. Este capítulo explora cómo construir y mantener relaciones profundas basadas en el respeto y la autenticidad, y cómo estas conexiones pueden enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué significa una relación auténtica? Una relación auténtica es aquella en la que ambas partes pueden ser quienes realmente son, sin temor al juicio o la crítica. Se basa en la aceptación, en el deseo genuino de conocer y entender al otro y en el respeto por su individualidad. En una relación auténtica, cada persona puede expresarse con honestidad y confianza, y ambas partes se apoyan mutuamente en su crecimiento personal. Las relaciones auténticas no son perfectas, también enfrentan conflictos y diferencias. Sin embargo, estas dificultades se abordan desde la comunicación abierta y la voluntad de resolverlas de forma constructiva, permitiendo que el vínculo se fortalezca y evolucione. La importancia de la autenticidad en las relaciones. La autenticidad es el pilar de una conexión verdadera. En una relación auténtica, no sentimos la necesidad de usar máscaras o de fingir ser alguien que no somos para complacer al otro. Esta autenticidad nos permite conectar en un nivel profundo y experimentar un sentido de pertenencia y aceptación que es esencial para el bienestar emocional. Cuando nos permitimos ser auténticos en nuestras relaciones, nos abrimos a una experiencia más significativa y enriquecedora.
Al mismo tiempo, brindamos al otro el espacio para que también se exprese de manera genuina, creando un vínculo de confianza y respeto que permite que ambos florezcan y se desarrollen. Principios para construir relaciones saludables y auténticas. Construir relaciones auténticas y saludables requiere esfuerzo, dedicación y un compromiso con el crecimiento mutuo. A continuación, se presentan algunos principios que pueden ayudarte a construir y fortalecer estas relaciones. 1. Practica la comunicación abierta y sincera. La comunicación es la base de cualquier relación auténtica. La capacidad de expresar nuestras necesidades, deseos y preocupaciones sin temor a ser juzgados es fundamental para mantener una conexión profunda. La comunicación abierta también implica escuchar al otro con empatía y sin interrupciones, permitiéndole expresar sus pensamientos y emociones. Al fomentar este tipo de comunicación, creamos un espacio seguro donde ambas partes se sienten comprendidas y respetadas. 2. Establece y respeta los límites. Los límites son esenciales para cualquier relación saludable. Nos permiten establecer un equilibrio en el que nuestras necesidades y las del otro se respetan. Establecer límites claros y comunicarlos con amabilidad ayuda a evitar resentimientos y malentendidos. Recuerda que los límites no son barreras, sino guías que facilitan una convivencia sana y un respeto mutuo. 3. Cultiva la empatía. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus emociones y experiencias. Al practicar la empatía, fortalecemos el vínculo y mostramos al otro que sus sentimientos son importantes para nosotros. La empatía fomenta un ambiente de apoyo y comprensión, lo cual es esencial para una relación auténtica y significativa. 4. Fomenta la independencia y la individualidad. En una relación saludable, cada persona mantiene su identidad y sus intereses propios. Fomentar la independencia y respetar la individualidad del otro permite que ambos crezcan y se desarrollen plenamente, sin sentir que deben renunciar a sí mismos para mantener la relación. Esta autonomía también fortalece el vínculo, ya que la relación se construye en base a la elección mutua y no a la dependencia. 5. Acepta y valora las diferencias. Cada persona es única, y en toda relación existen diferencias en valores, intereses o formas de ver el mundo. En lugar de ver estas diferencias como obstáculos, trata de verlas como oportunidades para enriquecer la relación. Aceptar y valorar las diferencias permite que ambos aprendan y crezcan juntos, creando un ambiente de respeto y apertura. Gestionando el conflicto en relaciones saludables. El conflicto es inevitable en cualquier relación, pero lo que importa es cómo se maneja. En lugar de evitar los desacuerdos o de abordarlos de manera reactiva, en una relación saludable los conflictos se enfrentan con calma y respeto. Algunas estrategias para gestionar el conflicto incluyen comunicación asertiva, expresar nuestras emociones y necesidades de forma clara y sin acusaciones. Escuchar activamente, dar espacio para que el otro se exprese y mostrar interés genuino en su perspectiva. Buscar soluciones en lugar de ganar. En una relación auténtica, el objetivo no es ganar una discusión, sino encontrar una solución que beneficie a ambas partes. El conflicto bien gestionado puede fortalecer una relación, ya que permite que ambas partes comprendan mejor sus diferencias y refuercen su compromiso mutuo. La importancia de la autoaceptación en las relaciones. La autoaceptación es fundamental para construir relaciones auténticas. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, dejamos de buscar la validación en los demás y de proyectar nuestras inseguridades en la relación. La autoaceptación nos permite relacionarnos desde un lugar de plenitud, sin sentir que necesitamos que la otra persona llene vacíos emocionales. Al trabajar en nuestra propia autoaceptación, fortalecemos nuestra capacidad para ofrecer apoyo y amor sin condiciones y para recibir amor sin sentirnos indignos. Este equilibrio entre dar y recibir desde un lugar de autenticidad enriquece profundamente nuestras relaciones. La práctica de la gratitud en las relaciones. La gratitud es una herramienta poderosa para fortalecer los vínculos. Expresar gratitud por la presencia, el apoyo y las cualidades del otro crea una atmósfera positiva y fortalece el aprecio mutuo. La gratitud también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo positivo de la relación, en lugar de en las pequeñas imperfecciones o desacuerdos que puedan surgir. Practica la gratitud recordando y expresando lo que valoras del otro. Este hábito sencillo no solo refuerza el vínculo, sino que también te recuerda los aspectos de la relación que te hacen sentir feliz y satisfecho.
construyendo una vida de conexiones significativas. Las relaciones auténticas y saludables son una fuente de fortaleza y alegría en la vida. Al construir vínculos basados en la autenticidad, la empatía y el respeto, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también contribuimos al bienestar de quienes nos rodean. Estas relaciones nos ayudan a crecer, a aprender y a experimentar la vida de manera plena. Este capítulo ha sido una invitación a cultivar relaciones que reflejen lo mejor de ti y que te permitan ser genuino. En los próximos capítulos, exploraremos cómo aplicar los principios de autenticidad y respeto en otros aspectos de la vida y cómo vivir en armonía contigo mismo y con los demás. Capítulo 11. El poder de la gratitud para transformar tu vida. La gratitud es una de las emociones más poderosas y transformadoras que podemos experimentar. Practicar la gratitud nos ayuda a cambiar la manera en que vemos el mundo y nos permite enfocarnos en las bendiciones y oportunidades que a menudo damos por sentadas. Este capítulo explora cómo la gratitud no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también fortalece nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra capacidad de disfrutar de la vida plenamente. ¿Qué es la gratitud y por qué es tan poderosa? La gratitud es la capacidad de reconocer y apreciar las cosas positivas de nuestra vida, desde las experiencias cotidianas hasta los logros más importantes. Esta emoción nos permite centrarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta y nos ayuda a desarrollar una perspectiva de abundancia y optimismo. La gratitud también tiene beneficios psicológicos y físicos comprobados. Reduce el estrés, mejora la salud mental, aumenta la satisfacción con la vida y nos ayuda a crear conexiones más profundas y significativas con los demás. Cuando practicamos la gratitud, entrenamos a nuestro cerebro para que busque lo positivo en lugar de enfocarse en lo negativo. Este cambio en nuestra mentalidad fortalece nuestra resiliencia emocional y nos permite enfrentar las dificultades con una actitud más optimista y constructiva. Los beneficios de la gratitud en la vida diaria. La gratitud tiene efectos positivos en todas las áreas de la vida, desde la salud mental hasta las relaciones personales. Algunos de los beneficios más destacados de practicar la gratitud incluyen: aumento del bienestar emocional. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo, lo cual mejora nuestro estado de ánimo y nos brinda una sensación de paz interior. Reducción del estrés y la ansiedad. Al valorar lo que tenemos, reducimos la preocupación por lo que nos falta y aprendemos a disfrutar del presente. Mejora en las relaciones. Expresar gratitud hacia los demás fortalece los vínculos y crea un ambiente de respeto y aprecio mutuo. Aumento de la autoestima. La gratitud hacia nosotros mismos y nuestras cualidades fortalece nuestra autoconfianza y nos permite ver nuestro valor. Mejora en la salud física. Practicar la gratitud también se ha relacionado con un mejor sueño, un sistema inmunológico fortalecido y una reducción en los niveles de presión arterial. ¿Cómo practicar la gratitud? La gratitud es una habilidad que se puede cultivar con la práctica. A continuación, se presentan algunas estrategias para incorporar la gratitud en tu vida diaria y disfrutar de sus beneficios. 1. Lleva un diario de gratitud. Dedica unos minutos al final de cada día para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Estas pueden ser desde logros importantes hasta pequeños momentos de alegría o gestos amables. El acto de escribir fortalece el hábito de enfocarte en lo positivo y te ayuda a recordar las cosas buenas de la vida, incluso en momentos difíciles. 2. Practica la gratitud al despertar y al dormir. Empieza y termina el día con gratitud. Al despertar, piensa en algo por lo que estás agradecido y toma un momento para sentir esa gratitud profundamente. Al acostarte, haz lo mismo, reflexiona sobre algo bueno que ocurrió durante el día. Este simple ritual te ayuda a comenzar y terminar el día con una mentalidad positiva. 3. Expresa gratitud hacia los demás. La gratitud no solo es una experiencia interna, también se fortalece cuando la compartimos con los demás. Expresa tu agradecimiento hacia las personas que forman parte de tu vida. Puedes hacerlo con palabras, gestos o notas de agradecimiento. Este acto no solo mejora tus relaciones, sino que también te recuerda el valor de quienes te rodean. 4. Agradece por los retos. La gratitud no se limita a las experiencias positivas, también podemos aprender a agradecer los retos y dificultades, ya que nos brindan oportunidades de crecimiento y aprendizaje.
Reflexiona sobre lo que has aprendido de los desafíos y cómo han fortalecido tu carácter. Esta perspectiva te ayuda a desarrollar resiliencia y a ver cada experiencia como una oportunidad para crecer. 5. Practica la gratitud hacia ti mismo. Muchas veces olvidamos agradecer nuestras propias cualidades y logros. Tómate el tiempo para reconocer tus esfuerzos y tus logros y aprecia las cualidades que te hacen único. La gratitud hacia uno mismo fortalece la autoestima y nos permite aceptar nuestros éxitos y fracasos como parte de nuestro camino. La gratitud como filosofía de vida. Incorporar la gratitud en la vida diaria no es solo una práctica, sino una filosofía que nos permite vivir con mayor plenitud y satisfacción. Al vivir con gratitud, cambiamos nuestra percepción del mundo y de nuestras propias circunstancias. Empezamos a ver cada día como una oportunidad y a valorar cada experiencia como una lección. La gratitud nos ayuda a desarrollar una mentalidad de abundancia, donde en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, valoramos lo que ya forma parte de nuestras vidas. Esta perspectiva de abundancia nos brinda paz y nos permite disfrutar de las experiencias sin compararnos con los demás ni preocuparnos constantemente por el futuro, transformando la vida a través de la gratitud. Practicar la gratitud puede transformar cada aspecto de nuestra vida. Nos permite vivir con una sensación de propósito, valorar nuestras relaciones y enfrentarnos a los desafíos con una actitud positiva. La gratitud no elimina las dificultades, pero nos brinda la fortaleza y el optimismo necesarios para enfrentarlas con resiliencia. Este capítulo es una invitación a hacer de la gratitud una práctica diaria y a descubrir cómo esta simple actitud puede tener un impacto profundo en tu bienestar y en la manera en que experimentas el mundo. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo integrar la gratitud y otras prácticas de autoconocimiento en cada área de tu vida, creando una realidad basada en la paz, la abundancia y el equilibrio. Conclusión: reconstruyendo tu realidad desde el interior. A lo largo de este viaje, hemos explorado las diversas barreras mentales y emocionales que pueden limitar nuestro crecimiento y bienestar, y cómo superarlas para crear una vida auténtica y plena. La transformación personal comienza con el autoconocimiento, el cuestionamiento de las creencias limitantes, el cultivo de la confianza en uno mismo y la práctica de la gratitud y la autoaceptación. Estos son los pilares sobre los que se puede construir una realidad sólida y satisfactoria, una en la que se vive de acuerdo con los propios valores y deseos, en lugar de estar atado a las expectativas externas o las heridas del pasado. Reconstruir tu realidad desde el interior significa liberarte de los patrones automáticos y de las limitaciones autoimpuestas que han dirigido tus decisiones y tu percepción del mundo. Cada capítulo de este libro te ha brindado herramientas para que tomes el control de tu vida y aprendas a gestionar tus pensamientos y emociones de una manera más constructiva. Al poner en práctica estos principios, comienzas a experimentar un cambio profundo en la forma en que ves el mundo y en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. La independencia emocional, la autoaceptación, la gratitud y la confianza son habilidades que requieren práctica constante. Este viaje de autoconocimiento no termina aquí, es un proceso de transformación continua que te invita a crecer y a aprender en cada momento. Con el tiempo, verás que cada obstáculo o desafío es una oportunidad para profundizar en tu desarrollo y fortalecer tus capacidades. La vida plena que buscas no se encuentra fuera de ti, sino en tu interior. Al transformar tus pensamientos y emociones, al cultivar relaciones auténticas y al construir una base de confianza y gratitud, creas una realidad en la que puedes prosperar y vivir en paz contigo mismo. La plenitud no es una meta lejana, es un estado que puedes experimentar aquí y ahora, cada vez que eliges actuar desde la autenticidad y el respeto hacia ti mismo. Este es solo el comienzo de un viaje de transformación personal y autodescubrimiento. A medida que avanzas en tu vida, recuerda que tienes el poder de construir la realidad que deseas. Tienes la capacidad de superar cualquier barrera mental, de nutrir tu bienestar emocional y de vivir de acuerdo con tu verdad. Sigue adelante con confianza, sabiendo que el cambio es posible y que cada paso en este camino te acerca a una vida de libertad, paz y autenticidad. En tus manos está la posibilidad de reconstruir tu realidad y de vivir plenamente. Hazlo desde el amor, el respeto y la compasión por ti mismo. Porque tú eres el creador de tu vida, y cada elección que haces te permite construir una realidad digna de quien realmente eres.